Aquí a esta hora, en ni más ni menos con Yeleni Reina, pues conversamos sobre ese tema tan importante que nos ocupa por estos días, y es la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. He invitado a un colega, amigo, ya amigo del programa, analista, experto, académico estadounidense, lo tengo conectado vía Zoom. Ahí me acompaña José Lev desde Dakota del Norte. José Lev, académico, como les decía, estadounidense israelí, es miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Israelí y también fellow del Middle East Forum. Muchísimas gracias una vez más, José Lev, por estar en Ni Más Ni Menos. Bienvenido, ¿qué tal? Saludos, Yeleni, ¿qué tal? Qué bueno verte. Bien y no tan bien, porque lo que pensábamos que iba a ser esa famosa guerra corta continúa y ahora nos preocupa ese alto al fuego que pudiera realmente verse muy frágil y todo regresar de vuelta. Háblame un poco de cómo se ven estos días en ese enfrentamiento, como suelo decir yo, tritular, porque son tres países envueltos en un conflicto. Bueno, Yeleni, primeramente yo desde el inicio del cese al fuego, que yo creo que es algo que me ha costado ciertas cosas a nivel personal, yo me he opuesto totalmente al cese al fuego y creo que es probablemente el mayor error geoestratégico del presidente Trump desde que ha entrado en política. Creo que ha hecho grandes cosas, pero este ha sido un grave error. ¿Por qué? Primeramente hay que entender, hay que explicarle a todos los televidentes qué se ha logrado en esta guerra. Sí, en efecto, Irán ha perdido más de 150 embarcaciones militares o navales. Ha visto cómo solamente se ha reducido su fuerza o su aviación, no solamente entre 3 y 5 aviones. Hemos visto que la cantidad de lanzamisiles balísticos de Irán se ha reducido entre un 40 y un 50%. Hemos visto básicamente bueno, algo que pensaban que era imposible, y era que Israel, quien de hecho realizó 2 veces más bombardeos sobre territorio iraní en contra de la infraestructura nuclear iraní, ha logrado reducir la capacidad de producción ¿verdad? Nuclear de Irán en casi un 80%, ha logrado reducir la producción de drones suicidas iraníes a casi básicamente entre 200 y 500 diariamente, cuando Irán tenía una producción de más de 10.000 drones suicidas. Por tanto, hemos visto que eso se ha logrado. Eso es un hecho, ¿no? No podemos mentir sobre esto. Se realizaron más de 20.000 bombardeos entre Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní. Ahora, ¿en qué yo creo que nos quedamos cortos para poder entender hacia lo que está pasando y hacia dónde la cosa se va a dirigir? Por ejemplo, hay dos lugares estratégicos en Irán que yo creo que no se le puso mucho énfasis. Por ejemplo, la famosa isla de Kar, que hemos hablado en este programa previamente sobre ella. Desde esa isla sale el 96% de toda la producción petrolífera de Irán. Eso es un hecho. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos, perdón, bombardeó ciertos puestos militares dentro de la isla, pero no se bombardeó la infraestructura, ni tampoco se bombardeó los centros de comando de la isla, que esa es la parte importante de todo esto. ¿Por qué esa isla es importante? Bueno, porque si tú cortas ¿verdad? La exportación del petróleo iraní, ¿verdad? Pues evidentemente la economía china va a tener un problema, que es quién consume el 85% de todo el petróleo iraní. Si tú hubieras bombardeado, por ejemplo, o tomado control, ¿verdad?, de la isla, pero también de otro lugar clave, que es el campo del sur de Pars, que es un campo de gas natural, probablemente el cuarto más grande del mundo y el cual Irán comparte con Qatar, ¿qué hubiera pasado? Bueno, que Irán hubiera tenido problemas para proveer energía a su propia población. Por tanto, si tú no atacas esos dos ejes, tienes un problema. Y el tercer frente, que yo creo que era la madre del cordero, y es el siguiente: ¿cómo tú movilizas a la oposición iraní dentro del territorio? Me refiero, por ejemplo, a los kurdos, me refiero, por ejemplo, al pueblo baloch, me refiero a los árabes del suroeste de Irán, me refiero a los azeríes, que incluso la gran mayoría está en contra de este régimen. ¿Y cómo tú lo hubieras movilizado? Bueno, con el plan que tenía el Mossad israelí, que era un plan majestuoso, pero claro, ha faltado, en mi opinión, en esta operación, decir la verdad. Y es que si tú vas a una guerra como esta, en una segunda ocasión contra Irán, a diferencia de la primera, tú tienes que aplicar o llevar a que hayan botas sobre el terreno, ya sean botas locales, ¿verdad?, organizándolas y estructurándolas con un buen programa de logística, o llevando las tuyas. Pero es que si no, no vas a ganar. ¿Por qué? Porque hemos eliminado 85 líderes clave del régimen. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora hemos visto que la Guardia Revolucionaria de Irán, en el sector duro del Estado, ¿verdad? Porque se quiere vender ahora la imagen de que el supuesto presidente del Parlamento es quien tiene la influencia, y ese es el nuevo régimen del que Trump siempre habla, que ha llegado al poder, pero quien realmente controla el país actualmente en cualquier decisión, y por eso es que han dicho hoy que no van a negociar,
más nada, y hoy, ¿verdad? Hoy martes han dicho claramente que no van a negociar más nada. Pues básicamente nos Estaban encontramos en un mencionando escenario que a es este jefe complicado. del Parlamento que tenemos ahí en pantalla, a Mohamed Baker Kalibaf. Sí, Calibaf es básicamente Él el dice que no supuesto va a líder de ese nuevo negociar. régimen, pero Mencionabas lo de, mm, y discúlpame que te interrumpa ahí para hacer un alto en sí, esa intervención, porque mencionabas un dato importante y me lo habías dicho en un programa anterior, de que si no había botas en el terreno, seguíamos aquí pues nadando en la misma agua, sobre la misma espuma y no íbamos a llegar a ninguna orilla. Pero ahora, Trump dice es improbable extender ese alto al fuego. Con esa posición, si no hay un acuerdo. A todo esto, el Baker Kalibaf ha dicho no va a negociar bajo presión. ¿Qué va a pasar entonces? mira, para poder contestar esa pregunta con mucho detalle, pero con mucha claridad, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, Yelenis. Calibaf era, no solamente fue miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, no solamente fue parte del sector represivo de la Guardia Revolucionaria iraní, sino que este señor literalmente, era piloto, es piloto de entrenamiento. Este señor fue quien sacó a uno de los principales líderes de Al Qaeda, de un país que aún no se sabe todavía muy bien porque es secreto según muchas fuentes, pero no se quiere dar los detalles, de o Afganistán o Pakistán, me refiero al-Zawahiri, que era el sucesor de Osama Bin Laden dentro de la organización Al-Qaeda. Y este señor se lo llevó a Irán y lo protegió en Irán. Por eso muchas personas decían, pero ¿qué hacen miembros o líderes de una organización terrorista chiquita, perdón, sunita como Al-Qaeda en Irán? Bueno, pues este tipo de señores son los que se han aliado con todo el mundo para hacer el mal. ¿Por qué? Porque es uno de los principales ideólogos de la estrategia de la desaparición de Israel dentro del marco del eje del mal. Así pues, doy este pequeño detalle para que sepan el nivel de este señor. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Mira, yo tengo claro en que si Estados Unidos tiene que tristemente quien realmente está suplicando, porque llevamos ya 14 extensiones de un supuesto cese al fuego que ha sido totalmente unilateral. por- Irán ha minado todo el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, bueno, estamos en una posición débil y nos dirigimos hacia probablemente un cese al fuego que se va a seguir extendiendo, que no va a llegar a nada y que evidentemente a lo máximo, si se logra algo con Irán, será un acuerdo muy parecido al de Obama, para nada diferente al de Obama, en el cual Estados Unidos pues tendrá que recular. La otra opción, que es lo más obvio, es acabar lo que se ha logrado y no retirarnos del terreno como se hizo en Afganistán o como se hizo en Vietnam. Trump fue preciso, no va a extender el alto al fuego y si no hay negociaciones, pues comenzarán a caer bombas, así lo dijo literalmente. Otra de las cosas y acciones que hemos visto pues en las últimas horas ha sido que las fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado por transportar, precisamente mencionabas ese crudo iraní en el Océano Índico. Y el Pentágono informó que sus fuerzas lo interceptaron. Ahí tenemos imágenes de cómo pudiera haber sido esta intersección y ese tipo de misión. Interrumpiendo ese cruce de buques petroleros, interceptándolos, ¿crees que sea la presión similar a la que se ha puesto en marcha en Venezuela, la del cerco petrolero que se ha puesto alrededor de la isla de Cuba? ¿Crees que esa misma fórmula repetitiva logre algo dentro de ese régimen teocrático iraní? No, absolutamente no. Porque el régimen ha demostrado algo que a mí me causa mucha pena y es que ellos han logrado vender, no solamente en Irán, pero también a nivel internacional y tristemente en Occidente, la guerra como una guerra de consolidación ideológica, una guerra de consolidación geopolítica, una guerra de consolidación militar, una guerra religiosa, que, o sea, en la cual ellos le han dicho a la población, y si miras los vídeos de la televisión estatal iraní, son todos, mira, hemos sobrevivido a Satán, al Satán israelí, al Satán estadounidense, estamos aquí más fuerte que nunca. Y claro, cuando tú logras vender una narrativa, no importa de qué índole, sea para hacer el bien o para hacer el mal, tú tienes o vas a desarrollar un apoyo entre aquellos que dudan. Y esa es mi preocupación. Por eso es que vemos ahora mismo que Rusia y China han dicho, bueno, si aquí hubiera un cese al fuego y el régimen se queda en el poder, nosotros vamos directamente a Irán a reestructurar el programa nuclear. Nosotros vamos a asumir la reconstrucción del país. O sea, Irán está en una posición más fuerte que nunca. Y esa es mi preocupación, porque insisto, este es un régimen que, como hemos hablado también previamente, se atrevió a atacar
bueno, a territorios de la OTAN en más de 3 ocasiones. Atacó a Chipre, atacó a Turquía, ha atacado a todos los estados árabes sunitas de la región. E insisto, y tú comentabas que el presidente Trump ha dicho que no va a dar una extensión, pero hace unos minutos él decía que hay la posibilidad de que sí lo haga. ¿Por qué? Porque supuestamente iban a haber unas negociaciones, pero hemos visto que aunque se ha dicho en 4 ocasiones que Vance estaba yendo, pero que no, que todavía está acá, que está yendo, al parecer todavía está en territorio estadounidense, y los iraníes han dicho que no quieren negociar. Volvemos, o sea, estamos ante una situación en la cual va a haber un problema en el cual se va a tener que actuar y se va a tener que elegir entre o volver al terreno, acabar con el régimen y hacer lo que realmente se quería desde un inicio y asumir las consecuencias, ¿verdad? Porque la preocupación del presidente Trump es el tema electoral a nivel nacional realmente y es lógico. Pero decir, mira, quizás yo pierdo los midterms, Eleni, no pasa nada, perdemos los midterms, pero tengo por lo menos 2 años para decirle a la población estadounidense y al mundo, yo comencé a destruir al eje del mar internacional, ya saqué a Venezuela, saqué a Irán, traje la democracia al Medio Oriente, ¿verdad? Y por lo menos, y ya dejé aislado a Corea del Norte, a Rusia y a China, y por lo menos asegurarte que ganas la Casa Blanca, porque esa es la madre del cordero, insisto, ese es el eje central a nivel político, ¿no? Tengo unas declaraciones de Benjamin Netanyahu, precisamente durante las celebraciones del Día de los Caídos, que quisiera que escucháramos los dos y me des tu opinión sobre su afirmación. Vamos a verla. והיום נאלצנו לצאת, יחד עם בעלת בריתנו הגדולה, ארצות הברית, נגד מדינת הטרור בה"א הידיעה, שאכן מאיימת על העולם כולו וכבר תקפה מדינות רבות, תקפה את האזרחים שלהם, בטילים בליסטיים רבי עוצמה, וניסתה לפתח, ועמדה לפתח, את נשק הטרור האולטימטיבי, פצצות אטום. את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו, במדינות הטרור, וכמובן גם באנשי הטרור, שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. Bueno, según el primer ministro israelí, esa afirmación es un hecho. Irán estuvo a punto de conseguir la bomba atómica y él asegura también en varios de los discursos que ellos están ganando la guerra. ¿Crees que realmente Irán estuvo a punto de fabricar la bomba atómica o lo hizo? Bueno, el hecho de que tienen todavía en su poder más de 900 libras de uranio enriquecido por encima del 60%, en lugares donde ellos claramente saben dónde está, a pesar de que lo nieguen, aunque se lo niegue a los estadounidenses, es evidente de que tienen no solamente la capacidad, sino de que tienen la voluntad. Y por eso digo, si se quedan en el poder van a estar más fuertes que nunca, van a tener muchas más intenciones para desarrollarlo, van a tener hasta cierta legitimidad, porque ahora yo escucho ciertos políticos aquí en Estados Unidos y escucho también a personajes como Tucker Carlson, que se ha vendido totalmente a Qatar, decir que, bueno, que es legítimo, porque es que nos representan una amenaza existencial para el mundo. Entonces, si esa es la retórica que se está desarrollando aquí y se queda en el poder y tienen todos estos elementos, es evidente que Irán va a ir a por la bomba. Yo sí quiero aclarar una cosa para que todos los televidentes lo tengan claro. No confundamos el tema de Irán con o sea, la estrategia estadounidense con el tema de Irán con la estrategia israelí. La estrategia de Israel en este conflicto era a diferencia de la estadounidense, que Trump dijo a un inicio que era un cambio de régimen, era destruir la infraestructura nuclear iraní y la capacidad de misiles balísticos. Eso no se ha logrado del todo, pero se han hecho probablemente casi 2/3 partes de lo que se quería dentro de ese plan. Ahora, también dentro de este eje, hemos visto que luego de que comenzaron las operaciones en Irán, Hezbollah del Líbano comenzó a atacar a Israel. E Israel expandió por segunda ocasión su operación dentro del territorio libanés en los últimos 3 años, a nivel de que ha debilitado a Hezbollah hasta un nivel impensable, controla casi 1/3 parte del territorio libanés en el sur, que se está utilizando, ¿verdad?, para decirle a los libaneses, ustedes quieren el territorio de vuelta, tienen que negociar. Y esto ha sido un éxito, porque hemos visto que las negociaciones con el Líbano ya también han comenzado en rumbo o en camino a entablar un acuerdo de paz permanente con el Líbano, que esto es algo positivo. También vemos que los sirios tienen ahora interés de negociar un acuerdo de paz con Israel de manera, ¿verdad?, indirecta, pero lo han dicho. Por tanto, la operación o la actividad de Israel en esta operación con Irán es no solamente debilitar el régimen iraní, pero sino consolidar su presencia y su existencia en la región a través de acuerdos de paz en el norte,
también con el resto de países del Golfo, los cuales evidentemente en un escenario post-Irán, si el régimen se queda en el poder, van a acercarse muchísimo más a Israel porque van a necesitar el equipo militar Israel y los sistemas de defensa israelíes, perdón. José Lev, como exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Israelí, de la parte de Israel, ¿qué deberían hacer? Ya me has dicho que por la parte estadounidense deberían poner botas en el terreno. ¿Qué falta para que se concreten y se cumplan todas esas promesas que se han hecho en unas negociaciones que comenzaron antes de la guerra? Antes de la guerra, entraron a la guerra conversando supuestamente. Bueno, por el lado israelí, es claro, Israel yo creo que ha tenido su agenda bastante desarrollada. Ahora, yo creo que ante el escenario actual, vamos por lo menos a lo mínimo y no adelantarnos al futuro, porque la verdad es que todo puede cambiar. Pero en el presente, Israel tiene que tomar ventaja e intentar hacer un acuerdo de paz con el Líbano, a pesar de que Hezbollah no quiera. Me refiero con el gobierno libanés o con la entidad terrorista. Si Hezbollah continúa sus operaciones, debe de coordinarse con el ejército libanés para intentar neutralizar a Hezbollah hasta que apelen a la realidad de que es que se tienen que desmilitarizar, al igual que Hamas en Gaza, que tampoco está en esa línea de voluntad. Creo que Israel debe de negociar también con Siria y creo que debe de mantenerse atento a lo que pueda pasar con Irán con respecto a la decisión del presidente Trump. Y creo que debemos de comenzar por primera vez a considerar enviar efectivos sobre el terreno en Irán. Creo que si Estados Unidos lo hace, Israel también tiene que hacerlo. Yo creo que la política esta de hacemos operaciones aquí y allá y nunca enviamos tropas sobre el terreno sería un error para Israel y crearía un hueco más profundo hacia la imagen de Israel en Estados Unidos que cada día se ve más erosionada y es un hecho. Por el lado estadounidense, yo creo que la única manera de resolver esto y de acabar con la amenaza de Irán, no solo para Israel y para el Medio Oriente, pero también para el mundo, es acabar con el régimen, que haya un cambio de régimen directo. No necesariamente el príncipe heredero tiene que ser quien lo lidere, pero que básicamente se acabe con el régimen de terreno. Tomaría probablemente 6, 7 meses una operación como esta, Yelenis. No sería una cosa de hoy para mañana, pero como te digo, a largo plazo puede sacarle mucha ventaja electoral y yo creo que esto también ayudaría, y con esto concluyo, a acabar con un dilema dentro del Partido Republicano. Dentro del Partido Republicano está el sector de J.D. Vance y está el sector Rubio, ¿no? Y yo creo que el sector Rubio, en mi opinión, es el bien, es el sector que quiere traer las cosas a donde tienen que ir, con Cuba, con Venezuela y con Al todo, orden. ¿verdad? Al orden. El sector J.D. Vance no. El sector J.D. Vance quiere básicamente aliarse con Rusia, con Turquía, con Qatar. Si los iraníes están en el poder, pues está bien, no importa, negociamos con ellos. Y ese sector a mí me causa terror, de verdad. Y lo digo muy, muy, muy en serio, porque es un sector que tiene una agenda que es básicamente, como decían de la dictadura de Franco en España es un socialismo con agua bendita, ¿no? Y va en esa línea. Y no estoy hablando desde el punto de vista religioso, lo digo desde el punto de vista ideológico en materia internacional, porque ellos van a hablarse con todo el mundo y si tienen que aliarse con Irán, lo harían. Y eso a mí me parece muy, muy peligroso, la verdad. Sí, es la condescendencia en exceso que puede traer grandes peligros a largo plazo. Quiero preguntarte, ¿quiénes Totalmente. serían esas botas en el terreno por parte de Estados Unidos? Porque si demoraría, como me cuentas, entre 6 y 7 meses este tipo de conflicto, habría más pérdidas humanas por parte del ejército estadounidense, que ya contamos varias. Y luego tocaría el tema que está ahí, no solamente la parte del conflicto armado y desarmar a Irán de este tipo de armamento nuclear, sino el estrecho de Hormuz, el cuello de botella que encierra gran parte del petróleo del mundo. Estamos viendo un alza en el crudo en nuestros bolsillos, lo está viendo ya, se está viendo a nivel global. Esto es algo que también se debiera tener en cuenta en medio del conflicto. ¿Quiénes podrían ser esas botas para poder tomar acción y que finalmente ese régimen pues se extermine? ¿O quiénes pudieran ser? Cuéntame, José Lev. Pero, bueno, Yelenis, te voy a dar una estrategia bastante creativa en un sentido. Primero, Estados Unidos tiene que comenzar a sacar sus tropas de Europa, particularmente de países como España, que hemos visto que incluso, y lo publiqué en un artículo recientemente, España ha estado vendiendo equipo militar a Irán, ¿vale? Y allí tenemos efectivos estadounidenses sobre el terreno. Así que saca tus tropas de todos los países que no te apoyan. Eso hazlo de una manera estratégica. Muévelos, por ejemplo, a Europa del Este, que los países de Europa del Este sí que tienen ese deseo. Eso
como estrategia principal. Comienzas a alejar a tus enemigos para que puedas acercarte a tus amigos y puedas organizarte. Número 2, es vital que Israel comience a organizarse con los estadounidenses para hacer primero una actividad de logística y ayudar a los grupos que están sobre el terreno, como los kurdos y el pueblo Baloch. Tienes que comenzar por ahí. Y número 3, tienen que comenzar los estadounidenses con los israelíes a hacer operaciones particulares de sabotaje en ciertas zonas del país. Zonas clave, particularmente en Teherán, la ciudad de Qom, el norte del país, el suroeste del país, para que tú puedas comenzar a crear esa inestabilidad interna y que los grupos internos puedan comenzar a movilizarse. Y cuando la cosa esté ya bastante cocinada, pues entonces enviar tropas sobre el terreno, particularmente o específicamente todas las unidades especiales que tú tengas dentro de una entidad. Yo creo que Israel, creo no, lo sé, porque esto está publicado, Israel ya ha llevado varias operaciones sobre el terreno con sus fuerzas especiales. De hecho, el famoso piloto estadounidense que cayó dentro del territorio iraní, los israelíes ayudaron en gran parte en la operación de extracción de este piloto. Por tanto, yo creo que si tenemos la capacidad, si tenemos un espacio aéreo iraní totalmente abierto entre el terreno y el aire, puede básicamente tumbar al régimen de 6 a 7 meses. Esto va a expandir la mayor crisis energética que hemos tenido en la historia, sin duda alguna. Pero hay que comenzar a tener acción sobre el terreno para poder entonces controlar el estrecho de Hormuz de manera permanente y evitar que Irán siga secuestrando el estrecho de Hormuz de manera nefasta e ilegal. Agradezco tu opinión, tus palabras como realmente exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Israelí y agradezco el análisis porque en otros programas que has estado también aquí, ni más ni menos con Yeleni Reina, ha sido muy puntual con el asunto del acercamiento de la OTAN con las acciones del presidente Donald Trump, que no han sido las más esperadas y que en próximos años habría que ver si un próximo presidente estadounidense pues acataría ser parte de o apoyar dicho grupo, que es lo que no se está viendo, para lo que fue fundado realmente no se está viendo ese apoyo. José Lev, académico estadounidense israelí, exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Israelí y fellow del Middle East Forum. Gracias una vez más por estar en el programa. Gracias por todo siempre, Yeleni. Me alegro mucho verte, cuídate mucho. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que regreses y me digas se acabó de verdad esta guerra? Tenemos que ver los acontecimientos de esta semana sin duda alguna y cuando lo desees estoy ahí disponible siempre. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic, ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.